El templo oscuro había permanecido oculto en las montañas de Valdecabras durante más de 1000 años, envuelto en leyendas y advertencias que las abuelas susurraban a sus nietos junto al fuego. Se decía que quienes entraban nunca regresaban iguales, si es que regresaban. Se decía que las paredes guardaban secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer. Se decía que en su corazón yacía una reliquia tan antigua y poderosa que podía reescribir el destino mismo. Mateo Sandoval nunca había creído en leyendas. A sus 28 años era un hombre práctico, un arqueólogo que confiaba en la ciencia, en los hechos verificables, en las verdades que podían excavarse de la tierra y fecharse con carbono. Las supersticiones eran para los ignorantes, para aquellos que no comprendían que el mundo operaba según leyes naturales, no según caprichos mágicos. Esa certeza lo había llevado hasta aquí, a la entrada del templo que todos temían, con una mochila llena de equipo y una determinación férrea de probar que las leyendas no eran más que historias exageradas construidas sobre una base de edificios antiguos y fenómenos naturales malinterpretados. La entrada se abría como una boca hambrienta en la ladera de la montaña, flanqueada por columnas talladas con símbolos que Mateo no reconocía de ninguna civilización conocida. El aire que emanaba del interior era frío, y llevaba un olor a incienso antiguo y algo más, algo que no podía identificar pero que le provocaba un escalofrío en la base de la columna vertebral. Encendió su linterna y entró. El pasillo descendía en una espiral suave, las paredes cubiertas de relieves tan intrincados que Mateo tuvo que detenerse varias veces para fotografiarlos. Representaban escenas imposibles, personas con múltiples brazos sosteniendo lo que parecían ser hilos brillantes, figuras que se transformaban de una forma a otra, ríos que fluían hacia arriba desafiando la gravedad. El trabajo era magnífico, el nivel de detalle extraordinario, pero las imágenes en sí mismas eran claramente fantásticas, producto de una imaginación religiosa desbordante. O eso se dijo a sí mismo mientras seguía descendiendo. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo se abrió a una cámara circular. Mateo barrió el espacio con su linterna y su aliento se detuvo en su garganta. La sala era vasta, con un techo que se perdía en las sombras sobre su cabeza. Las paredes estaban cubiertas de frescos que brillaban con un resplandor tenue, como si la pintura misma contuviera algún tipo de fosforescencia, pero no eran las paredes lo que capturó su atención. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra negra descansaba un objeto. Mateo se acercó lentamente, su mente científica ya catalogando y analizando. El objeto era una esfera del tamaño de un puño, hecha de un material que parecía cristal pero que refractaba la luz de maneras imposibles. Dentro de ella, algo se movía, formas y colores que fluían como humo, como agua, como nada que hubiera visto antes. Alrededor del pedestal, grabadas en el suelo en ese mismo alfabeto desconocido, había palabras. Mateo sacó su cámara y fotografió las inscripciones, notando con una punzada de inquietud que sus manos temblaban ligeramente. No había nada científicamente notable en el objeto, se dijo. Era probablemente algún tipo de cuarzo con inclusiones inusuales, quizás con algún elemento radiactivo menor que causaba la luminiscencia. Los movimientos dentro eran probablemente convección térmica o algún fenómeno óptico. Extendió la mano para tocarlo. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie de la esfera, el mundo se desintegró. Mateo gritó mientras su conciencia era arrancada de su cuerpo y lanzada a través de un torbellino de colores y sonidos. Vio su vida desplegarse ante él como un tapiz, pero no solo la vida que había vivido. Vio todas las vidas que podría haber vivido, todas las elecciones que no había tomado, todos los caminos que no había seguido. Vio a un Mateo que se había convertido en músico en lugar de arqueólogo, sus dedos volando sobre las teclas de un piano, mientras una audiencia lo ovacionaba. Vio a un Mateo que se había casado con su amor de la universidad, la chica de ojos verdes que había dejado ir por miedo al compromiso. Vio a un Mateo que había muerto a los 19 años en un accidente de coche que en su línea temporal había evitado por segundos. Y luego vio algo más. Vio el propósito de la reliquia, el conocimiento fluyendo hacia su mente como agua a través de una presa rota, la esfera del destino eterno.
Así la llamaban sus creadores. Un pueblo antiguo que había comprendido lo que la humanidad moderna había olvidado, que el destino no era una línea recta, sino una red infinita de posibilidades, y que con el conocimiento y el poder adecuados, uno podía navegar esa red, elegir entre los futuros posibles, reclamar los destinos que deberían haber sido. Pero había un precio. Siempre había un precio. Cuando Mateo volvió en sí, estaba tendido en el suelo de la cámara, su cuerpo empapado en sudor frío. La esfera aún brillaba sobre su pedestal, pero ahora podía ver hilos de luz que emanaban de ella, extendiéndose en todas direcciones como una telaraña cósmica. Y más aterrador aún, podía ver que algunos de esos hilos estaban conectados a él. Se puso de pie con piernas temblorosas y descubrió que podía ver cosas que no debería poder ver. Cuando miraba sus manos, no solo veía su carne y hueso actuales, sino capas fantasmales de todas las manos que podrían haber sido. Manos callosas de un trabajador manual, manos elegantes de un cirujano, manos marchitas de un anciano que aún no era. «Dios mío», susurró, y su voz resonó extrañamente en la cámara, como si múltiples versiones de sí mismo hablaran al unísono. Salir del templo fue una pesadilla. Cada paso lo obligaba a navegar no solo el espacio físico, sino también las probabilidades, viendo caminos que podría tomar, futuros que podrían desplegarse con cada elección. Podía ver que si giraba a la izquierda en cierta intersección del pasillo, tropezaría y se rompería el tobillo. Si iba a la derecha, saldría ileso pero llegaría a casa 3 horas más tarde, lo que cambiaría una cadena de eventos que su mente no podía procesar todas las ramificaciones. Eligió la derecha. Cuando finalmente emergió a la luz del día, el sol poniente lo cegó. Se tambaleó hacia su jeep, sus manos aún temblando mientras intentaba meter la llave en el contacto. Le tomó 7 intentos. Podía ver cada uno de los futuros en los que fallaba, cada uno en el que tenía éxito, la probabilidad de cada resultado flotando en su visión, como números fantasmales. El viaje de regreso a la ciudad fue un infierno. Cada coche que pasaba era una constelación de posibilidades. Podrían chocar, podrían pasar sin incidentes. El conductor podría girar repentinamente. Su neumático podría reventar. Mateo podía verlo todo. Todas las opciones superpuestas como imágenes sobreexpuestas en una fotografía. Para cuando llegó a su apartamento, estaba al borde del colapso mental. Se encerró, cerró todas las cortinas y se acurrucó en el suelo de su sala, tratando de hacer que el mundo dejara de multiplicarse ante sus ojos. Pasaron 3 días antes de que pudiera funcionar lo suficientemente bien como para comer. Una semana antes de que pudiera salir sin sufrir un ataque de pánico ante la abrumadora infinitud de elecciones y consecuencias. Pero lentamente, comenzó a adaptarse. Aprendió a filtrar las visiones, a enfocarse en una línea temporal a la vez. Descubrió que podía, con concentración, seguir los hilos del destino hacia adelante y hacia atrás, viendo no solo lo que podría ser sino lo que había sido, las elecciones que habían llevado al presente, los momentos pivote donde todo había cambiado, y descubrió que podía hacer más que solo ver. La primera vez que conscientemente alteró el destino fue un accidente. Estaba en un café cuando vio los hilos que rodeaban a una mujer en la mesa cercana, y vio el futuro que la esperaba. Saldría del café, cruzaría la calle sin mirar, y un autobús la golpearía. Moriría instantáneamente. Sin pensar, Mateo alcanzó uno de los hilos de luz que solo él podía ver y tiró. La mujer parpadeó, confundida, y luego se quedó sentada en lugar de levantarse. Sacó su teléfono, distraída por un mensaje que en la línea temporal original no habría recibido por otros 5 minutos. Cuando finalmente salió del café, el autobús ya había pasado. Mateo se quedó mirando sus manos, temblando. Había salvado una vida, había cambiado el destino. El poder era embriagador y aterrador en igual medida. En los meses siguientes, Mateo abandonó su trabajo en la universidad. ¿Cómo podía excavar artefactos del pasado cuando podía ver literalmente todas las líneas temporales que habían llevado a su creación? ¿Cómo podía preocuparse por fragmentos de cerámica cuando podía alterar el tejido mismo de la realidad? Comenzó a usar su don, aunque no estaba seguro de si era un don o una maldición. Salvaba vidas,
prevenía accidentes, ayudaba a las personas a tomar las decisiones que los llevarían a sus mejores futuros posibles. Se convirtió en un fantasma en la ciudad, siempre presente pero nunca visto realmente, tirando de los hilos del destino desde las sombras. Pero cada intervención tenía un costo. Descubrió que cada vez que alteraba un destino, algo dentro de él cambiaba también. Podía sentirlo, como si estuviera siendo lentamente deshilachado, dispersado a través de las múltiples líneas temporales que creaba. A veces se miraba en el espejo, y veía no su reflejo sino los reflejos de todas las versiones de sí mismo que existían en las realidades alternativas que había creado. Una noche, 6 meses después de tocar la reliquia, Mateo tuvo un sueño. O quizás no fue un sueño sino una visión, una comunicación de la esfera misma a través de los hilos que aún lo conectaban a ella. Vio a los creadores de la esfera, un pueblo antiguo cuya civilización había alcanzado alturas inimaginables precisamente porque habían aprendido a manipular el destino. Vio cómo habían usado ese poder para construir imperios, curar enfermedades, evitar desastres, y vio cómo había terminado. Cada alteración del destino creaba ondas, consecuencias imprevistas que se ramificaban a través del tiempo. Los creadores de la esfera se habían vuelto adictos al poder, interviniendo más y más, creando una red tan compleja de líneas temporales alteradas, que eventualmente la realidad misma había comenzado a colapsar bajo el peso de todas las posibilidades contradictorias. Su civilización no había sido destruida por la guerra o la enfermedad o el desastre natural. Había sido borrada de la existencia, fragmentada en tantas líneas temporales divergentes que simplemente dejó de ser coherente, de ser real, y la esfera había sido sellada en el templo como advertencia, protegida por maldiciones y leyendas, esperando el día en que alguien lo suficientemente tonto o lo suficientemente valiente la tocara de nuevo. Mateo despertó con el conocimiento ardiendo en su mente como fuego frío. Entendía ahora por qué el templo era llamado el Templo Oscuro, por qué las leyendas advertían contra entrar. La reliquia no era un tesoro sino una trampa, una prueba, y había una sola manera de romper su poder. Al día siguiente, Mateo regresó a las montañas. El viaje fue más difícil esta vez. No físicamente sino mentalmente. Podía ver todos los futuros que se desplegaban de esta decisión, todas las posibilidades ramificándose ante él como un árbol infinito. En algunos de esos futuros no llegaba al templo. En algunos cambiaba de opinión. En algunos, usaba el poder de la esfera para convertirse en un dios. Eligió el camino más difícil, el camino que requería que renunciara al poder. El templo lo recibió como a un viejo amigo. Sus pasillos familiares ahora, casi acogedores en su oscuridad. Descendió hasta la cámara central, donde la esfera aún brillaba sobre su pedestal, esperando. Mateo extendió la mano y la tomó. Esta vez, estaba preparado para la avalancha de visiones, para el torrente de posibilidades, pero en lugar de perderse en ellas, se enfocó en un solo pensamiento, una sola intención: terminar esto. Los hilos de luz que emanaban de la esfera comenzaron a retraerse, enrollándose de regreso hacia el cristal. Mateo sintió su poder disminuir. Sintió las visiones de futuros alternativos desvanecerse. Sintió que el mundo se solidificaba de nuevo en una única línea temporal sólida. Pero antes de que la conexión se rompiera completamente, la esfera le mostró una última visión. Se vio a sí mismo como podría haber sido si nunca hubiera entrado al templo. Un arqueólogo competente pero no excepcional, viviendo una vida tranquila, sin conocer nunca la verdadera naturaleza de la realidad. Y se vio a sí mismo como era ahora, marcado, cambiado, llevando el peso del conocimiento de que el destino era maleable, de que cada elección creaba un universo de posibilidades. No podía volver a ser quien había sido antes. Ese destino estaba cerrado para él, pero podía elegir quién sería en adelante. Colocó la esfera de vuelta en su pedestal y dio un paso atrás. Los hilos se rompieron con un sonido casi audible, como el chasquido de cuerdas de guitarra al tensarse demasiado. El poder lo abandonó en una ráfaga, dejándolo vacío, pero, extrañamente, en paz. Cuando salió del templo por segunda vez, el mundo parecía más plano, menos infinito,
Ya no podía ver todas las posibilidades, todos los destinos potenciales. Era solo un hombre otra vez, con solo sus propios ojos para ver el futuro. Pero había aprendido algo que la mayoría de la gente nunca sabría, que cada momento era una elección, que cada elección tenía peso, que el destino no era algo que te sucedía, sino algo que creabas con cada decisión, grande o pequeña. Mateo regresó a la ciudad, pero no a su antigua vida. Se convirtió en consejero, ayudando a las personas no con magia, sino con sabiduría, con la comprensión profunda de que sus elecciones importaban, de que tenían el poder de dar forma a sus propios destinos, incluso sin la capacidad de ver el futuro. Y en las noches tranquilas, cuando la luna brillaba a través de su ventana, a veces aún podía sentir el eco del poder que había tenido, los hilos fantasmales de posibilidad flotando en el borde de su visión. Era un recordatorio, una cicatriz que llevaba como testimonio de lo que había aprendido. Había tocado una reliquia maldita en el templo oscuro, y su destino había cambiado para siempre. Pero al final, había elegido su propio camino, no a través del poder, sino a través de la renuncia al mismo. Y esa, comprendió, era la verdadera lección que la esfera había estado tratando de enseñar todo el tiempo. El destino no era algo que se controlaba, era algo que se vivía, una elección a la vez, con toda la incertidumbre y el riesgo que eso implicaba. Y había una belleza en eso, una libertad que ningún poder mágico podía igualar. El templo oscuro permanecía en las montañas, guardando su secreto, esperando al próximo buscador que sería lo suficientemente valiente o tonto como para tocar la reliquia. Y cuando ese día llegara, la esfera estaría lista para enseñar su lección una vez más. Porque algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia, y algunos destinos solo podían encontrarse al perderse primero.